¿Estás buscando algún autor sobre el que leer, pero no acabas de encontrar alguno que te guste? Permíteme hacerte una recomendación. José Martínez Ruiz. No te suena, ¿verdad? Seguramente, si te digo Azorín, te vendrá enseguida a la cabeza. Mis compañeros y yo haremos una breve introducción a este gran autor y a sus obras, para que, si os interesan, podáis leerlas. Comenzaremos con Jorge, que nos hará una breve introducción a este autor. Seguro que será interesante. José Ruiz Martínez, novelista español, ensayista, dramaturgo, crítico literario y además miembro de la generación del 98, nació el 8 de junio de 1873 en Monóvar, Alicante. Estudió en la Universidad de Valencia Derecho y en la de Salamanca Literatura. No empezó a usar su seudónimo, Azorín, hasta 1904, donde comenzó su aportación a grandes revistas como ABC. Viajó sin cesar por toda España y profundizó en las grandes obras de literatura del siglo de oro español, hasta que las actividades políticas de Primo de Rivera mermaron su actividad pública, ofreciéndole cargos públicos, los cuales Azorín rechazó sin dudar, ya que no compartía ideologías políticas con él. Huyó de España en la Guerra Civil y se refugió en Francia con toda su familia. En sus últimos años de vida se declaró un apasionado espectador de cine. Más tarde, a los 93 años, falleció el 2 de marzo de 1967 en Madrid. Muchas gracias, Jorge. A continuación, nos hablará Joel, que nos contará desde la infancia a los 30 años de este autor, nombrando también algunas de sus obras. José Martínez Ruiz, más conocido por su seudónimo Azorín, nacido en una localidad alcantina de Monóvar, el 8 de junio de 1873. Su nombre completo al nacer fue José Augusto Trinidad Martínez Ruiz. Su padre era natural de Yecla, Murcia, y su madre había nacido en Pedrell. Era una familia tradicional burguesa y acomodada. Azorín fue el mayor de 9 hermanos. Estudió bachillerato interno durante 8 años en el colegio de Escolapios, de Yecla, etapa que refleja en sus 2 primeras novelas de fuerte contenido autobiográfico. A partir de 1888 cursó Derecho en Valencia, donde se interesa por el krausismo y el anarquismo. Usa los seudónimos de Fray José en la Educación Católica de Pedrell, Juan de Liz en El Defensor de Yecla, además de algunos otros. En 1895, Azorín publica 2 ensayos, Anarquistas literarias y Notas sociales, en las que presenta al público las principales teorías anarquistas. Se examinó en Granada y en Salamanca, pero fue más estudiante que estudioso, y más atento a las tertulias, al periodismo, al teatro y a la literatura, llegando el 25 de noviembre de 1896 a Madrid, para seguir sus estudios y iniciarse en el medio de grandes privaciones en el periódico republicano, como en El País, del cual fue expulsado, pero a poco su nombre empieza a aparecer más en las revistas y periódicos importantes. Fascinante, Joel. A continuación, hará su intervención Carlos, que nos narrará de los 30 a los 60 años. Azorín en su época de adultez, de 1903 a 1933. Tras escribir una trilogía de novelas autobiográficas, se sacará de ahí su seudónimo de Azorín, con el cual comenzará a firmar a partir de 1904. A partir de 1905, el pensamiento y la literatura de Azorín están ya instalados en el conservadurismo. Comienza a colaborar en el ABC, donde participó activamente en la vida política. Entre 1907 y 1919 fue 5 veces diputado y 2 breves temporadas subsecretario de Instrucción Pública. Tenía ya una larga trayectoria en la prensa madrileña, cuando se incorporó a La Vanguardia como crítico literario. Entre los periodos de 1914 y 1917 publicó cerca de 200 artículos. Viajó incansablemente por España y ahondó en la lectura de los clásicos del siglo de oro. El directorio militar Primo de Rivera enfrió la actividad pública de Azorín, quien se negó a aceptar cargos políticos de manos del dictador. En 1924 fue elegido miembro de la Real Academia Española y, al comenzar la Guerra Civil Española, huyó a Madrid del Frente Popular y con su esposa Julia Guiza Uzanqui se refugió en Francia.
Gran aportación, Carlos. A continuación, hablará Javi, que nos narrará desde donde Carlos lo ha dejado, 60 años, hasta los 93, edad a la que falleció Azorín. Una vez finalizada la guerra, pudo volver a España, con la ayuda que recibió de quien en aquel momento era el ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, a quien años después, concretamente 1955, dedicó a Azorín, con viva gratitud, su obra El pasado. En 1946 se le otorgó la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. En sus últimos años se mostró apasionado y un espectador constante de la cinematografía. Por su actividad articulista en el tema, el Círculo de Escritores Cinematográficos le concedió en 1950 la medalla a la mejor labor literaria. Falleció en su domicilio del número 21 de la calle de Zorrilla, en Madrid, el 2 de marzo del año 1967. Y habiendo finalizado Javi este recorrido por la vida de Azorín, pasará a intervenir Pablo, que nos narrará algunas de las obras más importantes de Azorín, además de sus características. La obra de Azorín se divide en dos grandes apartados, los ensayos y las novelas, además de contadas obras de teatro. En los ensayos, tales como Ruta de Don Quijote, Clásicos y Modernos, o Los valores literarios, busca despertar la curiosidad e interés del lector. Se limita a expresar sus reflexiones personales. Las novelas, sin embargo, se dividen en 4 etapas. En la primera etapa se muestra el predominio de los elementos autobiográficos e impresiones sobre el paisaje, donde se usa el personaje Antonio Azorín como protagonista. En esta etapa podemos encontrar varias novelas, como La voluntad, que describe una lucha interior por encontrar una solución a la vida, busca desesperadamente el porqué de su existencia. En la segunda etapa deja de lado los elementos autobiográficos para centrarse más en el reflejo de sus inquietudes de los personajes, como por ejemplo la fatalidad, la obsesión por el tiempo o el destino. Como ejemplo tenemos Don Juan, en 1922, donde el famoso mito de Don Juan es modificado por Azorín, quien presenta a un Don Juan maduro transformado en un pequeño filósofo. En la tercera etapa, las novelas son marcadas por el vanguardismo y el drama personal inspirado por Rainer Maria Rilke. Félix Vargas, 1928, es una novela sobre la génesis y escritura de un libro, sobre un proceso de composición y un escritor. En la cuarta etapa, profundamente marcado por la contienda civil, Azorín vuelve a la narrativa con El escritor, 1941, la novela Rosa María Fontán, 1943, y La isla sin aurora, 1944. La isla sin aurora es una novela repleta de fantasía, magia, poesía y superrealismo, donde aparece la temática del paso del tiempo, además de un análisis psicológico profundo. El teatro. El teatro siempre fue una afición de Azorín. Tiene varias obras teatrales, tales como la trilogía de Lo invisible, vinculada a la estética del expresionismo. La intención de Azorín era elevar el teatro español a la categoría de teatro europeo, pero la mentalidad española no estaba preparada para asumir estas nuevas propuestas dramáticas. La verdad es que después de todo lo que nos han dicho, hasta a mí me han entrado ganas de leer a Azorín y algunas de sus más interesantes obras. Ahora no me queda más que despedirme y agradeceros vuestra atención. Muchas gracias y adiós.